Manifestación de un problema identificado. Bienvenidos al tercer video de la serie El Manual de Incidencia del BICE. ¿De qué manera el problema afecta a las personas o al contexto? El asunto es saber cómo se manifiesta el problema. Se trata de analizar las causas y consecuencias de un problema identificado. Comencemos por las causas. En general, estas pueden ser endógenas o internas, exógenas o externas, directas o indirectas. Las causas pueden analizarse desde el punto de vista político, cuestionando la voluntad de las autoridades, materializada en la existencia o no de una política destinada a resolver el problema. También se pueden analizar desde el punto de vista legislativo, cuestionando la existencia o no de un marco normativo adecuado sobre el problema y su eficacia, en caso de que exista. Además, podemos analizar las causas desde el punto de vista humano, preguntándonos si se ha formado o no al personal dedicado, también, si el equipo está desmotivado, si dispone o no de las herramientas y de otros recursos para llevar a cabo las tareas asignadas. También, desde el punto de vista financiero, examinando si se ha adoptado o no un presupuesto adecuado. Y finalmente, se pueden analizar las causas desde el punto de vista logístico, determinando si existe o no una infraestructura adecuada. Con relación a las consecuencias, estas pueden ser visibles, invisibles, breves, permanentes o latentes. También, las consecuencias observadas pueden ser el resultado de la inacción por parte de las autoridades locales o nacionales, es decir, debido a la ausencia de medidas o soluciones adecuadas para resolver el problema. O bien, de la actuación limitada, es decir, de la adopción de medidas que no han estado a la altura y, por tanto, el problema sigue existiendo. También las acciones desarrolladas podrían haber tenido un efecto contrario y no haber resuelto el problema. Existen herramientas para analizar las causas y las consecuencias de un problema. El modelo del árbol de problemas podría ser una alternativa. Este modelo trabaja a partir de un problema central, del cual se van a identificar sus causas y consecuencias. El objetivo es identificar las causas concretas que originan el problema y de hacer una lista de las consecuencias que engendra. Pongamos un ejemplo. A la pregunta de por qué los niños y niñas no van a la escuela, identificamos dos causas, una, que están desmotivados, otra, que el sistema escolar no es eficaz. Nuevamente, tomamos la primera causa directa y nos preguntamos el por qué. Así, identificamos dos causas más concretas. Por una parte, las familias tienen dificultades económicas y, por otra, los niños y niñas no comen lo suficiente. Si seguimos analizando más en profundidad, identificamos algunas causas que están en el origen del problema. Los padres perdieron sus trabajos a causa de la pandemia del COVID-19 y la producción agrícola es baja. Además, los padres han perdido interés por la escolarización de sus hijos. Retomamos el problema central y analizamos ahora las consecuencias, en caso de no dar ninguna respuesta a esta situación y vemos que, si los niños y niñas no van a la escuela, el índice de morosidad escolar va a seguir aumentando, así como también el trabajo infantil y los matrimonios precoces. Con el conjunto de todas las causas y consecuencias construimos así un árbol de problemas que seguiremos utilizando más adelante en el proceso de incidencia. ¿Cómo controlar todos los elementos de un problema identificado? Es necesario cartografiar todas las manifestaciones de un problema en el tiempo y el espacio. Se trata de describir los signos y síntomas visibles e invisibles del problema mediante algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué personas o zonas se verían más afectadas? ¿Qué personas o zonas se beneficiarían de la situación? ¿Desde cuándo existe ese problema? ¿Se han tomado medidas para solucionarlo, sí o no? En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las repercusiones positivas o negativas? ¿Ha tenido un efecto positivo, insuficiente o parcial, o bien, ha sido una medida contraproducente? O quizás, ha sido una medida positiva que se debe reforzar. En caso negativo, ¿esa medida agrava el problema? ¿Por qué los efectos de la medida adoptada son limitados o insuficientes? ¿Hay falta o insuficiencia de recursos humanos, financieros, logísticos, técnicos o de otro tipo? Importante es interrogarse sobre el peso que tienen los signos y síntomas observados y descritos en la vida de las personas y de los grupos sociales. Las siguientes preguntas pueden ayudar a ello. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Existe algún problema relacionado con la desigualdad de acceso a la ley y a la protección, con el género? ¿Cuáles son los obstáculos al disfrute de los derechos? ¿Los efectos son individuales, colectivos o ambos? Los efectos son latentes, es decir, aún no son visibles pero se producirán pronto o más tarde sobre la base de elementos objetivos observados hoy. Esperamos que estas ideas ayuden a estudiar un problema como tercer paso en el proceso de incidencia. En nombre del BICE, muchas gracias por su atención.